Hola, bienvenidos a tu canal Diviértete con Mariana. El día de hoy esta pequeña presentación o plática va a ser para papis y docentes. Espero que les guste. Se va a tratar sobre las técnicas para afrontar el miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo? Todos sentimos miedo y es normal. No importa la edad que tengas o lo valiente que seas. A veces el miedo nos puede ayudar a mantenernos a salvo. La reacción que tiene tu cuerpo al sentir miedo es primero rendirnos o huir de lo que nos lo provoca. También sentimos el aumento de los latidos del corazón, respiras con mayor frecuencia, sudas mucho, lo que puede ocasionar ansiedad, dificultad para dormir y hasta para aprender. Pero a continuación te orientaré sobre algunas técnicas que podemos utilizar para afrontar ese miedo. El número 1 es preguntar o indagar ¿a qué le tiene miedo tu hija, hijo o estudiante? Cuando él te diga, oye, ¿sabes qué es que tengo miedo? O te ponga pretextos para ir a dormir o para ir al baño. Nosotros debemos de preguntarles, oye, a ver qué pasa, qué está pasando, qué sientes, platícame. O sea, eso es muy importante. Primero, investigar a qué le tiene miedo. El número 2 es tener voluntad o disposición para que tu hijo, hija o estudiante supere su miedo. De repente es así como que tienes miedo para dormir y te desesperas mucho. Y llega el momento en que o le pegas o utilizamos palabras que no son adecuadas o simplemente no le damos importancia a lo que tu pequeño o tu pequeña está sintiendo. El número 3 es programarlos para ser valientes. ¿Cómo es programar? Bueno, tú cuando hables con tu hijo vas a expresar puras frases positivas. Tú puedes, vamos a enfrentarlo, sé valiente, el miedo que sientes es normal, pero lo vamos a enfrentar, lo vamos a pagar. Esa clase de frases son las que hay que manejar para irlos programando, para no tener miedo. La 4 es conversar y escucharlos para lograr que expresen sus sentimientos y emociones. Debemos de buscar el momento preciso, no cuando el niño esté llorando porque tiene miedo, sino cuando esté tranquilo, cuando haya un ambiente en casa bien, estable. Entonces podemos platicar con ellos y es muy importante que escuchemos, porque a veces ellos empiezan a platicar y nosotros nos enojamos y empezamos a gritar o empezamos a no escucharlos. Entonces es importante escuchar lo que ellos nos tienen que decir para que a partir de aquí empecemos a tomar decisiones. El número 5 es nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos. Por ejemplo, una mamá me comentaba y por eso decidimos hacer este video. Mi hijo le tiene miedo a los temblores. Ok, mi hijo no quiere ni asomarse a la ventana porque le tiene miedo al COVID. Mi hijo tiene miedo a Chucky, ¿no? Entonces, estos miedos los tenemos que enfrentar con ellos. Por ejemplo, si él ve que yo cuando tiembla me salgo mucho de mis cabales, entonces le estoy enseñando que a los temblores hay que tenerles mucho miedo. Y es lo contrario, ¿no? Hay que enseñarlo que, bueno, vivimos en una sísmica, no va a dejar de temblar, pero ¿qué podemos hacer para que el temblor no nos haga nada? Por ejemplo, ¿no? Las zonas de seguridad, no correr, no gritar. Esto es lo que hay que ocuparnos. O sea, no el decirle, no es mi temblor, no. Sino es cómo podemos afrontar ese miedo que estoy teniendo. Después es 6, ayudarlos a que enfrenten sus miedos en la vida cotidiana. Es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo veo en las noticias que todos los días asaltan y asaltan y asaltan, y yo salgo y digo, híjole, es que tengo mucho miedo de que me vayan a asaltar, voy a llevar un cuchillo, yo le estoy enseñando a mi hijo ese miedo. Pasan las cosas, sí pasan y no las podemos evitar, pero lo debemos de tomar con otra forma, otro punto de vista, para precisamente no enseñarle a que le tenga miedo a todo lo que no puede enfrentar. Es
Fijarse metas juntos para que poco a poco logren vencer su miedo. Un ejemplo, si tu hijo te dice, oye, es que le tengo mucho miedo a la oscuridad, ¿cómo vamos a ir venciendo ese miedo poco a poco? A lo mejor la primera noche yo no voy a apagar la luz, la voy a dejar prendida. Le voy a contar un cuentecito y se va a dormir. A lo mejor dentro de 3, 4 días, ya, pero le dar una para entonces su acuesto, el besito y ya. Después, hace más tiempo, a lo mejor le da una lamparita de esas de pilas o las que se conectan en el enchufe, que son muy pequeñitas y que la luz es muy, muy tenue. Y entonces poco a poco lo vamos a ir quitando. Ajá. Bien, la número 8 es investigar el tema, cosa, animal o suceso que le cause miedo en diferentes fuentes. En el internet, en los libros, en el diccionario, en las enciclopedias. ¿Por qué? Porque hay veces, y por mi experiencia les puedo comentar, que los niños le tienen miedo a cosas que no existen. Por ejemplo, a los monstruos, a los fantasmas, no sé, a las arañas del tamaño de un edificio. Entonces todo esto no es verdadero. Entonces hay que decirle a tu hijo, ¿sabes que si le tienes miedo? Mira, vamos a investigar lo que decía, ¿no? ¿Qué positivo podemos sacar de esas situaciones? No solo lo malo. El 9, por ejemplo, cuidar y elegir los programas de televisión, videos, videojuegos, lecturas o pláticas a los que están expuestos tus hijos o estudiantes. Es bien importante esto. Por ejemplo, puede haber un niño de 3 años que está viendo películas de miedo para adultos. Entonces esto sí puede causar un trauma en el pequeño porque todavía no sabe él qué es verdadero ni real. Igual, no sé, niños de primaria, los juegos estos de Fortnite, no sé, de balazos, eso es algo negativo porque llegan a la escuela y quieren hacer lo mismo. Entonces, no, eso sí lo debemos de cuidar mucho. Al contrario, yo no digo que sean malos los programas ni los videojuegos, no, dependiendo de la edad hay que saberlos elegir. Uno como papá tiene esa responsabilidad y también de estar viendo qué es lo que están viendo los pequeñitos, porque eso también les puede causar miedo, ¿no? O la mala información. El número 10 es estrategias que puedes utilizar cuando observas a tus hijos o estudiantes con miedo. Estas estrategias ya las hacemos en otros videos anteriores. Por ejemplo, la técnica de la tortuga, donde vamos a utilizar la respiración y la autorregulación. El bote de la calma, donde también observando el botecito, las lucecitas, lo que tú le pongas al bote, se va a poder calmar tu hijo o tu alumno. Los globos sensoriales, que también ya hicimos, son muy buenos cuando el niño se pone así medio ansiosito, que tiene mucho miedo. ¿Sale? También podemos implementar el diario de las emociones. Cuando los alumnos ya están grandes o tus hijos ya están grandes, ellos pueden escribir o pueden dibujar eso que les da miedo o cómo lo pretenden vencer, pero que sea referente a lo que ellos quieren y ellos piensan. Y lo vamos a compartir. Otra sería la terapia de abrazos y besos, ¿no? Eso me encanta. Hay que abrazar y hay que besar a nuestros hijos, decirles todos los días que los amamos, que los queremos. Recuerden que siempre se los digo. Es bien importante que él se sienta respaldado, que se sienta querido, que se sienta muy bien con sus papis, con su familia, ¿sale? También podemos cantar o pensar en un lugar favorito. Si estamos viendo que tiene miedo, que se está poniendo ansioso, bueno, entonces vamos a recordarle, oye, ¿te acuerdas de la canción que te gusta? Vamos a cantarla. O también, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a Acapulco? Cuando fuimos al juego a los juegos o fuimos a la feria, bueno, el lugar que le guste. También funciona muy bien leerles un cuento en voz alta. Eso los va a tranquilizar. Un cuento bonito, no vayamos a... Tiene miedo y luego le leemos un cuento de miedo, pues no, olvídenlo. Un cuento bonito que lo tranquilice, que hable de cosas bonitas, ¿no? También es importante que reconozcan ustedes su esfuerzo y su valentía. Recuerden, el niño valiente no es el que tiene miedo. El niño valiente es el que enfrenta ese miedo y va a vencerlo, ¿sale? No el que no tiene miedo, porque todos tenemos miedo. También vamos a implementar Yoga Kids
con respiración y ejercicios y posiciones, que más adelante haré también videos sobre yoga. Ajá. Cuando un miedo ya no es normal, una fobia, cuando un niño ya tiene una fobia, cuando es un miedo extremo, que no lo podamos controlar, entonces aquí sí la recomendación es asistir con un especialista, si es necesario, ¿sale? Muchas veces los miedos pues tienen trasfondos muy pues muy profundos, ¿no? Que se tendrían que trabajar ya de otra forma. Entonces estas son las técnicas que en este momento te puedo compartir. Ahora vamos a leer 2 frases que, bueno, se me hacen muy importantes. Y una dice así: el miedo es tan profundo como lo permite la mente. Es un proverbio japonés. Y luego dice: ser valiente es la ausencia del miedo. Ser valiente es tener ese miedo, encontrar un camino a través de él. De Beers Grylls. Entonces, aquí es bien importante, ¿no? Lo primero, dice, el miedo es tan profundo como lo permite tu mente. Si nosotros pensamos en lo mismo y en lo que me da miedo, pues lógicamente voy a vivir con mucho miedo. Entonces lo que debo de hacer es quitar primero todo eso negativo de mi mente. Y hay que enseñar a los niños y a las niñas y a los jóvenes a hacerlo siempre, ¿no? Y desde pequeñitos, es bien importante. Y manejar esta palabra de valiente, ¿no? O sea, decimos, es que es valiente porque no le tiene miedo a nada. No, eso no es ser valiente, como lo dijimos anteriormente. Pues espero que este video les guste mucho, que si tienen una duda, con mucho gusto volveré. Les agradezco mucho, pero besitos y abracitos.